porque por primera vez en su vida, Isabel Preisler va a contar su versión, sin filtros, sin intermediarios, sin revistas que interpreten sus palabras. Y lo que está contando es demoledor. Se han dicho tantas cosas falsas sobre mí a lo largo de los años sin que me molestara en desmentirlas, que he decidido hacerlo ahora, declara en la entrevista que publica hoy la revista Hola. ¿Y por qué precisamente ahora? La respuesta es tan simple como emotiva. Quiere que sus nietos conozcan la verdad de su abuela, la verdad real, no la que han vendido las revistas durante décadas. Pero hay algo más, algo que nadie esperaba. Isabel Preisler, la mujer más elegante de España, la reina de corazones, la que siempre mantuvo la compostura, va a confesar cosas que jamás había confesado. Va a reconocer infidelidades propias. Va a desvelar los celos enfermizos de sus maridos. Va a contar el acoso sexual que sufrió. Va a hablar sin tapujos de Mario Vargas Llosa después de su muerte. Y Madrid está revolucionado. Hoy a las 13 horas, en uno de los hoteles más exclusivos del centro, Isabel Preisler dará una rueda de prensa. Todos los medios nacionales están convocados. Todos quieren escuchar de su boca lo que ha escrito en 300 páginas. Porque lo que se ha filtrado del libro en las últimas 48 horas es dinamita pura. Empecemos por el principio, por donde todo comenzó, por Julio Iglesias, el hombre que la convirtió en la mujer más envidiada de España, el cantante más internacional de todos los tiempos, el seductor, el truján, el infiel compulsivo. Isabel tenía 20 años cuando se casó con él, 20 años recién cumplidos. Acababa de llegar a España desde Manila. Probablemente sea una de las mujeres que más ha llorado en su boda, confiesa en el libro. Y esa frase lo dice todo. Lloró en su propia boda. ¿Por qué llora una novia el día más feliz de su vida? Porque no era el día más feliz de su vida. A los 20 años, recién estrenada mi independencia y mi libertad en el Madrid de los 70, el matrimonio y la maternidad no entraban en mis planes, escribe Isabel con una sinceridad brutal. Sin embargo, yo estaba embarazada. Julio y yo íbamos a ser padres. Y en aquella época no existía otra posibilidad que la de celebrar esa boda precipitada. Una boda precipitada. Un embarazo no planeado. Una chica de 20 años que acababa de descubrir Madrid. Y un cantante que empezaba a conquistar el mundo. La receta perfecta para el desastre. Porque lo que vino después fue exactamente eso. Un desastre emocional que Isabel aguantó durante años mientras fingía ser la esposa perfecta. Para complacerle, me olvidé de mí y me convertí en su ideal de mujer, confiesa ahora con una tristeza que atraviesa las páginas. Mi aspiración era aportarle tranquilidad y que nuestra relación no interfiriese en su trabajo. De esa manera, el mundo de Julio se iba ensanchando y el mío se iba reduciendo a las 4 paredes de nuestro hogar. Cada palabra de esa frase es un puñal. El mundo de él crecía, el de ella se reducía. Él conquistaba países, ella se encerraba en casa. Y mientras Isabel se convertía en la madre perfecta de Chabeli, Julio José y Enrique, Julio Iglesias se convertía en el amante de media Europa. Las infidelidades empezaron pronto, muy pronto. Tanto que hay fuentes que aseguran que la primera fue en el propio viaje de novios, en México, donde pasaron 3 meses viviendo en un hotel del Distrito Federal. Isabel engordó 16 kilos durante ese embarazo. Desayunaba 5 o 6 pancakes con sirope, confiesa sin vergüenza. Y algunas noches llamaba al servicio de habitaciones y me tomaba otro plato. Pero mientras ella comía pancakes sola en la habitación del hotel, Julio salía. Conocía gente, ligaba, porque Julio Iglesias no podía, literalmente no podía, ser fiel. Él mismo lo justificaba con una excusa que hoy suena a chiste. Todo se debía a un motivo genético heredado de su padre. Genético. Como si la infidelidad se llevara en el ADN como el color de ojos. Su padre, el recordado doctor Iglesias Puga, presumía de sus ligues hasta la senectud. Y el hijo siguió el patrón sin remordimientos. Isabel lo sabía. Claro que lo sabía.
Siempre pensé que mi marido era y siempre sería incapaz de serle fiel, aunque yo no dudase de que me amaba, reconoce. Pero una cosa es saber y otra cosa es que te lo restrieguen por la cara. Y llegó el momento en que las infidelidades de Julio ya no eran un secreto, eran un escándalo público. El nombre de Graciela Alfonso, una argentina, empezó a sonar en todas las bocas. Ya era imposible esconderlo. Y entonces Isabel hizo lo que nunca había hecho. Le enfrentó. Le conté que lo sabía, y aunque aún mantenía la esperanza de que él me lo negara todo y que me dijera que no hiciera caso de habladurías, no fue así. Entre nosotros se instaló un silencio incómodo. Me miró, bajó la vista y reconoció que todo era verdad. Me quedé sin fuerzas y sin voz. Esa noche ya no durmió en casa. Bajó la vista y reconoció que todo era verdad. Esa imagen es devastadora. Julio Iglesias, el hombre más deseado del planeta, bajando la vista como un niño pillado en una mentira. Y esa noche ya no durmió en casa. Se fue. Así, sin más explicaciones, porque cuando un hombre infiel es descubierto, no pide perdón. Se va. Pero aquí viene lo que muchos no saben. La infidelidad de Julio fue el principal motivo de la separación, no del divorcio, porque entonces no estaba permitido en España, explica Isabel. Nunca hay un solo culpable cuando acaba un matrimonio. Los dos éramos muy jóvenes. Julio no tenía más remedio que viajar y pasar mucho tiempo fuera de casa, porque ya empezaba a ser el cantante importantísimo en el que se convirtió luego. Yo me sentía encerrada, sola y obligada a tomar decisiones sin ayuda de un marido. Y ahí está la clave. Isabel no solo sufrió las infidelidades, sufrió la soledad de criar 3 hijos prácticamente sola, mientras el padre viajaba por el mundo acostándose con otras mujeres. Y lo más doloroso, Julio tenía celos enfermizos, como todos los infieles. No dejaba que Isabel tuviese contacto con otras personas. Desconfiaba de ella hasta el punto que llegó a ponerle un detective para controlar todos sus movimientos. Un detective. Julio Iglesias, el hombre que se acostaba con quien quería, puso un detective para vigilar a su mujer. Porque los infieles siempre proyectan, siempre piensan que el otro hará lo que ellos hacen. Y esa relación tóxica, esa mezcla de infidelidades constantes y control obsesivo, duró años. Hasta que Isabel dijo basta. Y cuando lo dijo de la forma más elegante y más demoledora posible. Según cuenta en el libro, cuando Julio aterrizó en el aeropuerto después de una gira, gritó emocionado al verla: «Isabelita». Pero ella le espetó con una frialdad que debió helarle la sangre. «Julio, tú tuviste que pedirme muchas veces que nos casáramos, pero yo te voy a decir una sola vez que nos separamos». Y le mandó a un hotel, directamente a un hotel, sin discusión, sin segunda oportunidad. Pero lo más impactante de todo esto es lo que Isabel confiesa ahora, casi 50 años después. En la entrevista que publica hoy, cuando le preguntan si se volvería a casar con Julio Iglesias, responde sin dudarlo: «Sí, me volvería a casar con Julio, pero no lo haría como lo hicimos entonces». Él siempre hablaba de casarnos en el futuro, pero todo se precipitó. Éramos muy jóvenes y no estábamos preparados, ni él ni yo. Se volvería a casar con él. Después de las infidelidades, después de los detectives, después de todo. Porque Julio fue mi primer marido. A su lado viví momentos muy felices e inolvidables. Ese amor, con el paso de los años, se ha ido transformando en admiración y cariño mutuo. Y nuestros 3 hijos nos han mantenido y nos mantendrán unidos. Si algún día nos necesitamos, nos tendremos el uno al otro. Eso es elegancia. Eso es saber cerrar capítulos sin rencor. Pero la historia de Isabel Preisler no termina con Julio Iglesias. Apenas acababa de empezar. 2 años después de anunciar su separación, Isabel volvió a pasar por el altar. Esta vez con Carlos Falcó, el marqués de Griñón. Fue fundamentalmente un hombre lleno de bondad, que procuró a lo largo de su vida hacer feliz a la gente que le rodeaba,
escribe Isabel del padre de Tamara Falcó. Durante nuestro matrimonio fue cuando yo aprendí de verdad todo lo bella que es la vida. La ópera, el deporte, los viajes, el campo. Todo lo viví con Carlos. Y ahí está el contraste brutal con Julio. Con Julio vivió encerrada entre 4 paredes. Con Carlos descubrió el mundo. Pero ese matrimonio también acabó. Y acabó de la forma más dolorosa posible, por una infidelidad. Pero esta vez no fue de él, fue de ella. Y aquí viene la confesión que nadie esperaba. Isabel Preisler reconoce por primera vez en su vida que fue infiel a Carlos Falcó. Miguel y yo nos habíamos enamorado, escribe sin tapujos. Había ocurrido sin que ninguno de los dos lo planeáramos y desde luego sin querer provocar ningún sufrimiento. Pero evidentemente no pude evitar que Carlos se sintiera traicionado y dolido al enterarse de nuestra relación. Traicionado y dolido. Las mismas palabras que ella podría haber usado con Julio, porque el dolor de una infidelidad es el mismo lo cause quien lo cause. Tuvimos una conversación tensa y triste, continúa Isabel. Comprendimos que nuestro matrimonio había terminado y nuestro mundo se rompió en 1000 pedazos. 1000 pedazos. Así de gráfico, así de real. Pero lo más impactante es cómo ocurrió. Isabel cuenta en el libro que justo 2 meses después de conocer a Miguel Boyer, planearon un encuentro secreto en París. Yo viajé a esta ciudad con la excusa de asistir a la boda de una amiga y de visitar a Carmen Martínez Bordiú. No le conté a nadie el verdadero motivo de mi escapada, ni siquiera a Carmen. Un encuentro secreto, una mentira para escaparse. Eso es exactamente lo que hacen las personas que están teniendo una aventura. Y cuando Carmen, la nieta de Franco, le preguntó por sus planes para esa noche, Isabel tuvo que improvisar. «Es que ceno con unos socialistas», le dijo esperando que eso la hiciera desistir de acompañarla. Pero Carmen insistió. Y entonces Isabel tuvo que ser más específica. «Carmen, ceno con un socialista». Se calló de repente. En ese instante se dio cuenta de que no podía acompañarme. Un socialista, Miguel Boyer, el que sería ministro del PSOE, el hombre que se convertiría en su tercer marido, el gran amor de su vida, como ella misma reconoce ahora. Fue un amor muy profundo que tuvimos la suerte de vivir. También teníamos una complicidad muy grande, algo que es muy importante en el matrimonio. Con Miguel tuvo a Ana Boyer, y con Miguel vivió hasta que él murió en 2014. Pero ese matrimonio tampoco fue perfecto, porque Miguel Boyer tenía un problema. Los celos, celos enfermizos. Como Julio. Tenía la ridícula obsesión de pensar y creer que todo el mundo se enamoraba de mí, cuenta Isabel. Con los años los celos se acrecentaron. No podía soportar que yo me riera con alguien que no fuera él. En una ocasión, le rogué que acudiera al psiquiatra para solucionarlo. Un psiquiatra. Isabel tuvo que rogarle a su marido que fuera al psiquiatra por sus celos. Muchas veces tenía que llamar a nuestros amigos con los que habíamos salido a cenar o de fiesta para pedirles perdón por las escenas que les montaba. Imaginen la situación. Isabel Preisler llamando a sus amigos al día siguiente para disculparse porque su marido había montado una escena de celos la noche anterior. La elegancia personificada teniendo que pedir perdón por los arrebatos de su marido. Porque Miguel Boyer no solo era celoso, era obsesivo. Desde luego, los celos son una falta de seguridad en uno mismo, declara Isabel ahora. Siempre son malos para el que los padece y para el que los sufre y dañan cualquier relación por muy sólida que sea. Y esa relación, aunque sólida, estaba dañada por dentro. Pero Isabel aguantó, porque amaba a Miguel, porque era el gran amor de su vida. Y cuando Miguel sufrió un ictus el 27 de febrero de 2012, Isabel lo cuidó sin descanso durante 2 años y 8 meses. Lo cuidó ella, personalmente, sin delegarlo. Y nunca pensé que se fuera a morir tan pronto, confiesa con un dolor que todavía se siente. Murió el día de su santo,
el 29 de septiembre de 2014. A las 9:30 de la mañana, me despertaron y me informaron de que no estaba respirando bien. Fueron al hospital, al Ruber Internacional de Mirasierra. Fui hacia su cama y le susurré al oído que había llamado a las niñas y a sus hijos, que estaban de camino. Me pareció que dormía y pensé que le habían sedado. Pero el doctor se acercó y le dio la noticia más devastadora. Miguel ya no podía escucharla porque acababa de fallecer. Había muerto de una embolia pulmonar, contra lo que desafortunadamente no había nada que hacer. Isabel se quedó viuda, por segunda vez en su vida, porque antes había perdido a su padre siendo muy joven y pensó que ya no volvería a enamorarse, que con 64 años su vida sentimental había acabado. Pero el destino tenía otros planes, y esos planes tenían nombre y apellido. Mario Vargas Llosa, el Nobel de Literatura, el escritor más importante en lengua española vivo, un hombre casado desde hacía décadas con Patricia Llosa. Y aquí empieza el capítulo más esperado del libro, el que más expectación ha generado. Porque Isabel Preisler nunca habló públicamente de su relación con Vargas Llosa después de que él muriera en abril de este año. Guardó un silencio absoluto. No dio declaraciones, no vendió exclusivas, nada. Y ese silencio generó miles de especulaciones. ¿Se había acabado mal? ¿Hubo traición? ¿Por qué no fue al funeral? Y ahora Isabel lo cuenta todo. El 11 de febrero de 2015 recibió una llamada del Nobel invitándola a comer. Me había quedado viuda en 2014 y Patricia estaba en Perú, recuerda. Tras varios almuerzos en su casa y otros con amigos, asistieron juntos a una fiesta. Era febrero, domingo y noche de los Oscar. Mi amiga Elena Benarroch tenía instalada una pantalla gigante en su casa para ver los premios. A la salida de la fiesta, me besó en el ascensor. Ahí empezó todo. Un beso en un ascensor. Como en las películas. El escritor más importante del mundo hispanohablante besando a la mujer más elegante de España. Y ese beso cambió sus vidas para siempre. Vargas Llosa escribió después en una de sus cartas de amor: desde la noche maravillosa de la peletera, mi vida se llenó de juventud, de sueños, de deseos, y fue como si por fin empezara a vivir con una vida que secretamente soñé desde que te vi por primera vez. Secretamente, soñé desde que te vi por primera vez. Vargas Llosa había soñado con Isabel Preisler durante años, décadas probablemente, y finalmente ese sueño se hizo realidad. Conviví con él casi 8 años, cuenta Isabel, y pude conocer su parte más humana, más cotidiana, su verdadera personalidad, muy compleja con aspectos que mucha gente ignora porque conseguía ocultarlos. Aspectos que mucha gente ignora. ¿A qué se refiere Isabel? El libro no lo especifica del todo, pero da pistas. Habla de una personalidad compleja, de aspectos ocultos. Y luego está lo que otros han contado. Como que Vargas Llosa tenía una obsesión con la nariz de Isabel, o que necesitaba químicos para mantener relaciones íntimas porque ya tenía casi 80 años cuando empezaron su relación. Pero lo que Isabel sí desvela son las cartas. Las cartas manuscritas que Vargas Llosa le escribió durante esos 8 años. Reflejan la realidad de mi historia con Mario, sin intermediarios ni interpretaciones de cómo era nuestra relación. Explica. Ahí están las cartas y que el lector decida. Isabel ha decidido publicar esas cartas íntimas en su libro. Cartas de amor de un premio Nobel. Cartas que probablemente valgan millones. Y también publica la última. La carta de la ruptura. La que llegó en 2022. Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas. Así de cortante, así de brutal. Por favor, manda a alguien. Ni siquiera tuvo el valor de decírselo en persona. Se lo escribió en una carta. Y esa fue la última comunicación entre ellos. No hubo despedida, no hubo cierre, solo esa frase fría en un papel. Y cuando Vargas Llosa murió en abril de 2025, Isabel no pudo despedirse. Ni tuve ocasión de despedirme de él antes de su fallecimiento, ni me lo hubiese permitido la familia.
confiesa con un dolor evidente. La familia del escritor la dejó fuera, completamente fuera, como si esos 8 años juntos no hubieran existido, como si ese amor no hubiera sido real. Pero hubo algo más que Isabel vivió con Vargas Llosa, algo terrible. En 2019 le diagnosticaron un mieloma múltiple. En cuanto tuvieron el resultado, se pusieron en contacto conmigo para informarme porque era yo la persona autorizada por Mario para ello. La persona autorizada. No su esposa Patricia, de la que estaba separado, pero no divorciado. Isabel. Sentí una enorme tristeza y nada más colgar a la doctora, llamé a una de mis mejores amigas y le dije llorando, qué poco dura la felicidad, y a ver qué palabras encuentro para decírselo a Mario. Qué poco dura la felicidad. Isabel acababa de encontrar el amor después de quedarse viuda. Y de repente, el hombre que amaba tenía cáncer. Esperé a que estuviéramos solos en nuestro cuarto de estar y elegí con todo cuidado la manera de explicarle que la biopsia había resultado positiva. Tuvo que darle ella la peor noticia de su vida, y durante años cuidó de él mientras recibía tratamiento. Afortunadamente, su respuesta al tratamiento fue extremadamente favorable y los doctores nos dijeron que si seguía con la medicación y los cuidados apropiados, el problema se convertiría en una enfermedad crónica que le permitiría hacer vida normal. Pero 3 años después, en 2022, la relación terminó. Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas. Y nunca más supieron el uno del otro. Pero más allá de los hombres, más allá de los matrimonios y los amores, Isabel Preisler cuenta en este libro cosas que nadie sabía, cosas íntimas, cosas dolorosas, cosas que humanizan a la mujer que siempre pareció intocable, como que es sobrina de Steve McQueen. Sí, el actor de Hollywood. Mis compañeras de colegio fueron las que me informaron muy ilusionadas de que Steve McQueen era mi tío, cuenta. ¿Cómo es eso posible? Isabel lo explica. Mi abuela, una mujer profundamente religiosa, cumplió como madre ejemplar de sus 9 hijos. Me imagino que pasaría muchas noches en soledad, esperando la vuelta a casa de su marido, y que se le rompería el corazón al escuchar los cotilleos sobre las historias extraconyugales de mi abuelo, como por ejemplo la que mantuvo con Carmen Salvador, una bailarina con quien tuvo una hija, Neile Adams, que creció en Estados Unidos donde fue actriz y se casó con Steve McQueen. Otra infidelidad, otra familia rota. Parece que los hombres de la familia de Isabel Preisler tienen un patrón. Su abuelo era infiel, su primer marido era infiel, y ella creció viendo cómo su abuela sufría en silencio. Igual que ella sufriría décadas después con Julio Iglesias. Los patrones se repiten, las historias se repiten, el dolor se repite. Y también cuenta algo que sorprenderá a muchos. Isabel Preisler, la mujer más elegante de España, confiesa que la moda ni le va ni le viene. A mí la moda me gusta verla, pero aunque a muchos les pueda sorprender, no es un tema del que entienda ni en el que esté especialmente interesada. No siento la necesidad de seguir tendencias, sino que visto según mi criterio para sentirme favorecida y cómoda. La reina del estilo diciendo que no le interesa la moda. Es como si Messi dijera que no le gusta el fútbol. Pero es que Isabel nunca ha sido lo que la gente piensa que es. Nunca ha sido la mujer fría y calculadora que muchos imaginan. Es metódica, sí, maniática también. Nunca se le olvida en Madrid su frasco para desinfectar la tapa del retrete, los lavabos, los grifos y el mando de la televisión, que es donde más gérmenes se acumulan, confiesa. Pero también es vulnerable. También ha sufrido. Y también ha sido víctima. Porque Isabel cuenta en el libro un episodio de acoso sexual que vivió cuando buscaba trabajo tras separarse de Julio. Un conocido me comentó que había un señor amigo suyo que quería hablar conmigo para ofrecerme un trabajo. Me mandó un Rolls Royce a recogerme, que me llevó al restaurante Zalacaín, donde habíamos quedado citados. Se pasó toda la comida hablando de mí. Y cuando llegamos al postre, pensé que al fin hablaríamos del trabajo, pero no fue así. Sueño contigo, me dijo, y por eso conozco cada poro de tu cuerpo.
Isabel se quedó petrificada. No sé cómo logré levantarme y decirle que lo sentía muchísimo, pero que me tenía que marchar. Una encerrona. Eso fue. Una encerrona que nada tenía que ver con lo laboral. Había quedado con un sinvergüenza. Y lo volvió a ver. Años más tarde, un día en televisión. Por supuesto, nunca más dirigí la palabra al que nos puso en contacto, que cuando me veía también me evitaba. Acoso sexual en los años 80, cuando no existían leyes, cuando no se denunciaba, cuando las mujeres tenían que callar y aguantar. Isabel no aguantó, se levantó y se fue. Pero esa experiencia quedó grabada en su memoria para siempre, porque Isabel Preisler no es la mujer perfecta. Es una mujer real que ha vivido cosas reales, que lloró en su boda, que sufrió infidelidades, que fue infiel también, que amó y perdió, que cuidó a 2 maridos enfermos, que no pudo despedirse del hombre que amaba, que sufrió acoso, que tiene manías, que engordó 16 kilos en un embarazo, que es humana. Y ese es el verdadero valor de este libro, que humaniza a un mito, que convierte a la reina de corazones en una persona de carne y hueso, con sus heridas, con sus errores, con sus verdades. Se han dicho tantas cosas falsas sobre mí a lo largo de los años sin que me molestara en desmentirlas, que he decidido hacerlo ahora. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Desmentir, aclarar, contar. Cuenta que su madre la rechazó durante 2 años porque pidió la nulidad matrimonial con Julio en Brooklyn en lugar de en Roma. Mi madre, que era más papista que el Papa, no aceptó esa nulidad. Este hecho, unido a mi separación de Julio, al que adoraba, me alejaron de ella casi 2 años. Su propia madre la castigó con el silencio por divorciarse, por elegir su felicidad antes que mantener las apariencias. Cuenta que el parto de Tamara fue un parto natural largo y difícil. El doctor Eduardo García del Real me tuvo que anestesiar. Tardé mucho tiempo en despertarme. Mi suegra estaba muy preocupada. Oía a lo lejos y entre sueños cómo comentaba que no era normal que durmiese tanto. Pedía que me trajesen sopa y me intentaba despertar llamándome Isabel, Isabel. Yo lo único que quería era seguir durmiendo. Cuenta que Tamara, con 8 años, cuando la acompañaba a las pruebas de ropa, entraba en el taller de María Rosa Salvador, donde había una docena de personas cosiendo, y se ponía a coser con ellas. Miguel siempre decía que Tamara era muy inteligente y que era una pena que no estudiara una carrera universitaria porque tenía capacidad para hacerla, pero a ella siempre le ha apasionado la moda. Y cuenta que Eduardo Sánchez Junco, el propietario de la revista Hola, fue determinante en su vida profesional. Mi aventura profesional en Hola me permitió viajar y tratar a personajes muy conocidos del momento, e incluso algunos que yo admiraba desde hacía tiempo. Le estaré siempre agradecida a Eduardo por darme esa magnífica oportunidad que acepté a pesar del reto que suponía. Porque Isabel Preisler no solo ha sido la esposa de... También ha sido profesional, también ha trabajado, también se ha ganado la vida. Y eso es algo que muchos olvidan, que detrás de la elegancia y los vestidos de alta costura hay una mujer que ha sabido reinventarse cada vez que la vida la ha tirado al suelo. Y la vida la ha tirado al suelo muchas veces. Hoy, 22 de octubre de 2025, con 74 años cumplidos, Isabel Preisler publica su verdad, su verdadera historia. No la que han contado las revistas, no la que han especulado los programas, la suya, con sus palabras, con su versión. Y lo que está contando va a cambiar para siempre la forma en que España mira a la mujer más elegante del país. Porque ahora sabemos que detrás de la perfección hay dolor. Detrás de la elegancia hay lágrimas. Detrás de la sonrisa hay traiciones. Y detrás del mito hay una mujer real que ha vivido, que ha sufrido, que ha amado, que se ha equivocado, que ha llorado, que ha perdonado y que ha seguido adelante. Una mujer que confesó ser infiel, que aguantó los celos enfermizos de 3 hombres, que sufrió acoso y tuvo el valor de irse, que cuidó de 2 maridos enfermos hasta el final, que no pudo despedirse del amor de su última etapa, que perdió a su hermano Ricky demasiado pronto, que vivió el drama de las drogas con sus otros 2 hermanos, Carlos y Joaquín,
Una mujer que lloró en su boda porque se casaba embarazada y sin estar preparada. Que aguantó las infidelidades constantes de Julio Iglesias mientras él la controlaba con detectives. Que descubrió con Carlos Falcó lo bella que era la vida. Que vivió un amor profundo con Miguel Boyer a pesar de sus celos. Que sintió con Vargas Llosa que volvía a la juventud y que se acabó con una carta fría pidiéndole que recogiera sus cosas. Y una mujer que ahora, a los 74 años, quiere que sus nietos conozcan la verdad. Porque ya era hora de que se supiese la verdad. Ya era hora de que ella contara su historia. Ya era hora de romper los falsos mitos. Ya era hora de desmentir las mentiras. Ya era hora de que Isabel Preisler, la reina de corazones, hablara con el corazón. Y lo que ha contado es que su vida no ha sido un cuento de hadas. Ha sido una vida real, con amores imposibles y matrimonios rotos, con infidelidades sufridas e infidelidades cometidas, con celos enfermizos y controles obsesivos, con acoso y con valor para escapar, con pérdidas dolorosas y recuerdos que duelen, con elegancia que oculta heridas, con sonrisas que tapan lágrimas. Hoy sale el libro. Hoy España conocerá la verdadera historia de Isabel Preisler, la que ella ha decidido contar, la única que importa, porque al final, la única persona que tiene derecho a contar tu vida eres tú. Y después de 55 años, siendo protagonista de la crónica social sin haber contado nunca su versión completa, Isabel Preisler ha decidido que ya era hora. Ya era hora de que la verdad, su verdad, saliera a la luz. Y esa verdad es mucho más compleja, mucho más dolorosa y mucho más humana de lo que nadie imaginaba.